Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver un tema que es el cierre de estos 3 años de tecnología de la representación. En este tema vamos a aprender a trabajar con más de una pieza al mismo tiempo. Hasta ahora ustedes empezaron a ver varias cosas y lo que aprendieron a hacer era una lámina o un plano de una sola pieza. Y ahora vamos a trabajar con muchas piezas que se unen para poder realizar una función o un trabajo. A esto lo vamos a denominar conjunto mecánico. Acá en el Power vamos a ir dándoles las definiciones que nosotros creemos que más se acomodan a las palabras. Se llama conjunto mecánico una serie de piezas que se encuentran agrupadas con el fin de generar o transmitir un trabajo. Bueno, ejemplos de conjuntos mecánicos los podemos encontrar como por ejemplo en una lámpara de habitación y más puntualmente o se pueden ver, hay ejemplos de conjuntos mecánicos tanto en automotor como en computación. Acá vamos a mostrarles unas fotos. Bueno, como un ejemplo de los automotores, en esta primera imagen está el despiece de un auto, en donde le podríamos hacer nosotros planos a cada pieza y después ponerlos en un plano general de conjunto y representarlo. Y acá tenemos el despiece de lo que sería un motor, que en sí mismo representa un conjunto mecánico. Claro, en estas imágenes podemos ver todas las partes que componen tanto a un auto como podemos ver solamente las partes que componen a un motor. Si lo analizaríamos todo en un solo conjunto, tendríamos el auto y dentro del auto tenemos el motor, que sería un subconjunto del auto, por ejemplo. Ahora, Estos son representaciones por medio de imágenes. Después vamos a ver cómo es un plano de un conjunto mecánico. excelente. Y por ejemplo, un ejemplo en computación es el despiece de un gabinete, de todos los componentes que conforman al gabinete en sí, y también el despiece de una notebook. Esto, como decía Mauro, esto en sí no están representadas de una forma gráfica, pero a la hora de representarlos en planos se hacen de una determinada forma. Igual, un concepto que podemos empezar a ver, por ejemplo, se nota más en el de la notebook, podemos ver cómo se puede desarmar, justamente después más adelante vamos a ver lo que es un plano explosionado, y esto nos da una idea de cómo sería el armado y desarmado de una notebook y cuáles son todas las partes que la componen. ¿Vieron, por ejemplo, cuando compran, no sé, algún objeto que les aparece de cómo armarlo? Bueno, es muy parecido, a fin de cuentas. Un mueble. Sí, que te muestran cuántas unidades hay, cómo va armado y de qué forma. Bueno, es como lo básico para conjuntos mecánicos. Bueno, como decía Mauro recién, que nombró en el motor que es un subconjunto del auto, vamos a explicar qué es un subconjunto en sí. Un subconjunto se utiliza cuando el conjunto es tan grande, nosotros vamos a juntar paquetes de piezas que tengan una relación entre sí. Entonces, acá está la definición. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a ver, ya que tenemos la definición de conjunto y subconjunto, vamos a empezar a ver cómo se hacen los planos de esto. ¿Está bien? Todo esto tiene que tener un orden, se lo denomina carpeta de planos planimetría, que va a ser la forma de ordenar un conjunto mecánico. Entonces, generalmente vamos a tener un conjunto general en el cual se puede ver todos los conjuntos y subconjuntos que componen a mi conjunto mecánico. Por ejemplo, en el caso del auto, vamos a tener el auto en sí, dentro del auto podemos tener el subconjunto motor, el subconjunto frenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, dentro de cada subconjunto, vamos a tener las piezas. ¿Está bien? Y cada pieza va a tener un plano de fabricación en el cual hay que poner todas las cuotas necesarias para que la persona que vaya a fabricar la pieza la pueda realizar. Y los planos de conjunto y subconjunto, después vamos a ver más adelante, pero se suelen medidas que permiten el ensamblado de ese conjunto y también te dicen cómo se ensambla ese mismo conjunto, con una lista de materiales que indicamos todas las piezas. Un ejemplo de orden de planimetría, como decía Mauro, tenemos el conjunto general, el subconjunto, 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 subconjunto del subconjunto, pieza, pieza, pieza. Y por ejemplo en el auto, vos tenés el conjunto del chasis, de las ruedas, del motor
y el sistema de amortiguación, por ejemplo. Entonces un subconjunto del motor podría ser el conjunto de cigüeñal y pistones. Entonces, si después que tenemos que representar las piezas individualmente, pues tenemos la cabeza del pistón, tenemos la biela y tenemos el cigüeñal. Lo que vamos a ver ahora, como decía Mauro, es la vista explosionada. Entonces, ¿qué es la vista explosionada? Que nombramos antes, es cómo podría ir ensamblada los materiales, qué relación tienen las piezas. Entonces, por favor, si alguna no lo vio nunca, esto es una vista explosionada, donde se puede ver todo el orden que tienen las piezas. Acá tenemos los tornillos que vendrían a ajustar estas partes, estos agujeros. Acá tenemos algún tipo de carcasa y acá tenemos como un subconjunto de la pieza, que como es tan grande y para no enchastrar el dibujo lo pone en otro lado, ¿sí? Otro concepto que vamos a sumarle a los conjuntos mecánicos es el concepto de lista de materiales, que como su nombre indica, nos va a mostrar la cantidad de piezas que tiene el conjunto mecánico. Entonces, en una lista de materiales, como que es fundamental, primero, decir cuántas piezas tiene, el nombre de la pieza que va a estar en el conjunto, qué cantidad de piezas hay, si son 1, 2, 3, 5, 8, y a veces se le agrega una breve descripción de esto. Como por ejemplo, a veces se pone el material que es, el número de plano que representa. Entonces, vamos a mostrarlo un poco. Una lista de materiales nos ayuda a indicar cómo está conformado el conjunto mecánico. Número de referencia, nombre de la pieza, material que está fabricada, cantidad, número de plano. Bueno, acá vamos a darles algunos ejemplos de vista explosionada con lista de materiales. Para eso nosotros, que como saben, Mauro es ingeniero mecánico, yo estoy estudiando para eso, en algún momento tenemos que hacer planos. Yo acá hice con unos compañeros un embrague centrífugo, entonces esto es la vista explosionada de la pieza, con las zapatas, como dice acá, el núcleo, los materiales y la cantidad de piezas que hay. Por ejemplo, acá ven los resortes, las zapatas. Muy bien. Acá lo que pueden observar es la vista explosionada de un subconjunto de una máquina que era para hacer tapas de empanadas. Esta parte era la parte que la función que cumplía era solamente colocar la cantidad de harina necesaria para cada tapa. Estaba totalmente automatizada. Y podemos ver todas las partes que componen lo que llamábamos nosotros conjunto harinador. Si ven, como explicó antes Nico, se ve la relación que hay entre todas las partes que componen a este subconjunto harinador. Y también, si pueden observar, cada parte tiene un indicador por medio de un globito. Y eso después lo van a poder buscar en lo que llamamos lista de materiales. Esta lista de materiales va a estar compuesta, por ejemplo, no llego a leer bien la definición de cada una, pero la primera columna es el número de ítem, que sería el globito que relaciona cada pieza. Después viene la cantidad de piezas que hay de esa dentro de este conjunto o subconjunto. Después viene la denominación, el nombre que tiene. Después viene el número de plano, que el número de plano es algo fundamental siempre. ¿Por qué? Porque cada una de estas piezas, si son piezas que hay que fabricar, va a tener un plano de fabricación, como ya les dije, en esos planos van a estar indicadas todas las medidas necesarias para fabricar esa pieza. Y una forma rápida de buscarla es por el número de plano. El número de plano es como el DNI de la pieza. Después viene el material, generalmente siempre en las listas de materiales indica el material de cada una de las piezas. Y después puede haber una observación, que va a depender un poco de cada pieza. Y podemos diferenciar en una lista de materiales entre piezas que se van a fabricar, que generalmente tienen un número de plano, y piezas de estándar, que son piezas que yo compro, por ejemplo, en una ferretería. También yo un rodamiento no le voy a asignar un número de plano, porque es una pieza estándar que yo voy a ir a comprar, o un tornillo, a menos que sea una fábrica que fabrica rodamientos, por ejemplo SKF. Por ejemplo, si yo fabrico máquinas, los rodamientos los compro, no los fabrico. Entonces, para mí, eso es una pieza estándar. Sí. Y esto se puede ver porque como es una pieza estándar, está normalizada por una norma. En este caso, el anillo Sever corresponde a una norma DIN 471. Exactamente. Algo importante, generalmente, esto no tiene que ser siempre así, pero generalmente va a haber siempre un plano explosionado del conjunto, como les mostramos recién, y también hay un plano
que le decimos plano armado, en el cual se ven las vistas y por ahí un corte. Esos son los dos planos que forman siempre un conjunto. Y después vienen los planos de cada una de las piezas que forman el conjunto. Esa es la forma general de trabajar, más la lista de materiales. Bueno, el plano de la pieza es lo que vienen haciendo desde que están en primer año, de que como lámina, como croquis, ustedes están representando una pieza que en este año están representando la mayoría de piezas mecánicas, de piezas que tienen algún objetivo. Entonces, definición. La pieza lo solemos representar en una lámina de dibujo técnico. En esta se encuentran las vistas fundamentales de la pieza con sus respectivas acotaciones y una perspectiva de la misma para indicar cómo es. Si se acuerdan, que lo contó Mauro en el anterior video, que se colocaban cerca del rótulo para indicarle al trabajador más o menos cómo es la pieza, porque uno podría mandar solamente las vistas, pero si no sabe cómo es la pieza, puede llegar a hacer cualquier cosa. Entonces por eso se le agrega la perspectiva. Exactamente. También puede ser, obviamente todo depende de la complejidad de la pieza, puede haber cortes, cosas que aprendimos a hacer este año, o puede haber detalles. Todas las cosas que ustedes aprendieron a hacer a lo largo de estos 3 años puede estar en un plan. Si quieren, vamos a analizarlo de hacer alguna pieza quizás ahora en conjunto mecánico en donde puedan sumarle el detalle. Acá, bueno, vamos a mostrar unos ejemplos de estos planos actuales, de cómo son. Acá yo hice el de la zapata, y ven el plano con el rótulo, con las tolerancias generales. Y después, Mauro acá hizo también un ejemplo de su plano, que como ven tiene un corte, tiene 2 cortes. Acuérdense que siempre es importante indicar dónde van las flechas. Acá tiene como una tolerancia de que, de que hay que eliminar los cantos vivos. Y como esto es muy chiquito en la perspectiva, le hace un detalle para mostrar e indicar las respectivas medidas y sus respectivas tolerancias. Bueno, acá lo que buscamos abarcar es una idea general de qué es un conjunto mecánico, qué son todas las cosas que componen un conjunto mecánico y cómo se trabaja en tecnología de representación o dibujo técnico o en la industria con todo esto. También cuáles son los planos que componen todo un conjunto mecánico, cómo se acota, qué son qué es la lista de materiales y la forma de ordenar toda una carpeta de planos de una máquina. También les vamos a subir que es muy importante siempre en la industria, que siempre se trabaja con una norma, siempre hay que seguir ciertas especificaciones, así que como nosotros nos regimos por las normas IRAM, les voy a adjuntar para la actividad la norma IRAM 4524, que habla un poco de los diferentes planos y van a poder ver más o menos cómo está normalizada. Bueno, esperamos que anden muy bien. Ahora en el próximo video vamos a contar lo que tienen que hacer y nada. Saludos. Nos vemos.